alabanza no es necesariamente música, no es necesariamente palabras, cantos, sino la verdadera alabanza es la que el Señor desea de nuestro corazón, de nuestra vida. Amén. Vamos a levantar nuestras manos de agradecimiento a nuestro Señor y dígale con todo su corazón: Padre, gracias Dios, porque siempre nos visitas. Gracias Dios, porque aun cuando dormimos, dice tu palabra, que tú nos hablas a nuestra conciencia. Habla, Señor Dios, a nuestra vida, a nuestro corazón. Y que, Padre, siempre nos estás enseñando más de ti cada día. Gracias Dios, porque sabemos que tienes guardado, Señor, grandes cosas para los que en ti esperan. Para los que en ti, Señor Dios, cada día vamos a refugiarnos. Señor, hoy queremos darte gracias, Padre, por esa misericordia, por ese amor. Gracias porque podemos ver tus bendiciones de vida, Señor, sobre nosotros, porque aún sigues soplando ese aliento de vida, así como lo hiciste una vez sobre Adán, Señor, cuando lo creaste, cuando lo formaste en tus manos, Señor, y soplaste a su nariz y él recibió ese aliento de vida, Padre. Y ahora por eso hasta el día de hoy seguimos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias, Padre, porque nos traes ahora a tu presencia y queremos bendecir tu santo nombre y queremos glorificarte. Queremos rendirnos delante de ti en el nombre de Jesús, Señor. Bendito eres. Y dice su palabra: ¿quién es el Rey de Gloria? Nuestro Señor es el Rey de Gloria. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Dígale: Señor, tú eres el Rey de la gloria. Tú eres el Rey que todo lo creado, que vive y reina, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso hoy queremos cantar que tú eres digno de toda alabanza. ¿Quién es el Rey de gloria? Me persigue con su amor. Me asombran sus palabras, susurrando en mi interior.
Dile, tú eres Dios poderoso, Señor. Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Sí, Señor Dios, porque tú lo has creado todo, Señor, porque nos has llenado de tu hermosa presencia cada día. ¿Y qué más podemos hacer nosotros, Señor, sino solo rendir nuestra vida delante de ti? Dice su palabra que rindámonos delante de nuestro Dios, porque Él nunca va a desechar a un corazón que venga contrito y humillado delante de su presencia. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida. Dígale una vez más: yo rindo, Señor. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rasga mi corazón y me acerco a tu presencia. Ruego por tu perdón y tu amor. Vuelve tu rostro a mí, muéstrame sublime gracia. Rindo mi corazón. Sí, Señor Dios, queremos volvernos a tu presencia, al verdadero amor donde tú nos has llamado, para cuando tú nos creaste, Señor. Rindo mi corazón sobre tu altar, Señor. Rindo mi vida, sin nada que ocultar, sin nada más que dar. Rindo mi vida, rindo mi corazón
quiero seguir, Señor, en cada paso que tú, Señor, nos ayudas a dar. Así queremos caminar, Señor Dios, tomados de tu mano. Así queremos habitar, Padre, solo en tu presencia. Y que nuestra casa, Señor, nuestro hogar se llene de tu dirección cada día. En el nombre de Jesús. Mi hogar desea tu presencia. Solo tú eres digno de reverencia. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Y en santidad viviremos, y solo a ti nos postraremos, unidos juntos, orando juntos, la tormenta libramos, confiando en su amor. Nos respaldamos, padres y madres, hermanos y hermanas, unidos en su amor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Sí, Señor, queremos servirte. Y te podemos decir hoy, Señor, que aquí está nuestra vida, que aquí está, Señor, nuestro corazón delante de ti, que aquí está, Señor, nuestras manos, nuestros ojos, Padre, nuestros oídos, solo para servirte. Dice tu palabra que, Señor Dios, entre hermanos y hermanas podemos servirte, Dios. Así tu casa está llena, Señor, de hijos, Padre, que quieren buscarte, que quieren hacer tu obra, que desean, Señor, buscar tu rostro por siempre. En el nombre de Jesús, que así pueda ser, Señor. Que podamos, Dios, no solo cantar, sino vivir, Dios. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor. Mas mi casa y yo serviremos al Señor.
Espíritu de Dios, ven, lléname, úsame. Llena nuestras vidas, amado Dios. Padre Santo, te necesitamos. Dame más de tu Así es, mi amor Dios. y tu poder. Queremos más de ti, Señor. Lléname, Aquí está nuestro corazón, nos rendimos a ti, Señor. ayúdame a escuchar tu voz, a hacer tu voluntad. Lléname, guíame, enséñame a esperar en ti, bajo tu nube caminar. Sí, mi Dios. Cristo, Queremos saber te esperar en ti, amo, te ese amor que nos has adoro, mostrado, Padre. mi Señor, me postro, me entrego, me rindo, gloria te doy, Cristo, te amo, te adoro, mi Señor, me postro, me entrego, me rindo, gloria te doy, tu santo nombre exaltaré. Este es el anhelo de Tu nuestra vida, santo Señor. nombre exaltaré. Exaltarte por siempre, mi Dios. Aquí están nuestras Tu vidas, santo nombre exaltaré. Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos, Señor. Aquí está tu iglesia necesitada de ti, Señor. No hay otra cosa que más deseemos, mi Dios, cada día, cada despertar, Señor. Cada momento, Señor, cada latir de nuestro corazón, mi Dios. Podemos darnos cuenta, Señor, la grande necesidad que tenemos de ti, Señor. Por eso hoy nos humillamos una vez más ante ti, Señor, con corazones rendidos, con corazones postrados ante ti, Señor. Espíritu Santo de Dios, habla nuestras vidas. Ayúdanos a abrir nuestro oído, Señor, para poder escuchar tu dulce voz, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, aquí estamos como iglesia, reunidos, Señor Dios, para poder proclamar tu nombre, Señor Dios, para poder exaltarte, Padre. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre Santo, te damos gracias por habernos permitido, Señor, apartar este tiempo para ti como iglesia y abrir nuestro corazón para dejarnos ministrar por tu Santo Espíritu, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre Santo, te damos gracias. Y todos le decimos amén y amén. Dale esa ofrenda de palmas al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Gracias, amado Dios. Te adoramos, amado Dios. Bendito eres, amado Rey. Aleluya. Gracias, hermana Gris. Buenas noches, hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Así a nuestros hermanos que nos siguen en línea les damos la más cordial bienvenida para que podamos, como orábamos, ser ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Todo eso, puede tomar su lugar, mi hermano. Y bueno, vamos a dar paso a la palabra del Señor. Habíamos estado viendo la importancia del ejemplo que nuestro Señor Jesús nos ha dado a través de cada paso que Él dio, para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Y bueno, habíamos visto cómo el apóstol Pedro en un momento dado pudo participar del beneficio de formar parte de una iglesia, la iglesia de Cristo.
a la cual el Señor nos ha permitido integrarnos. La iglesia de Cristo, que en un momento dado el Señor preparó de antemano, y anunciando que se afirmaría en la roca que es nuestro Señor Jesús, anunciada desde los profetas, en los salmos, y a través de la ley se anunciaba la venida de nuestro Señor Jesús, para que la iglesia pudiese integrarse a través de la obra redentora por medio de nuestro Señor Jesús. Hoy estamos aquí nosotros por esa gracia, por la obra de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces vemos que el apóstol Pedro había sido liberado por la participación de la iglesia, que había estado orando, ¿verdad? También cuando había sido llevado preso, y que el Señor envió un ángel para liberar a Pedro. Sin embargo, viendo ahí la palabra en relación al punto de comenzar en casa, nuestro Señor Jesús nos ha dado el ejemplo también de comenzar en casa, ¿sí? Vamos allí a la palabra del Señor en el libro de Lucas, en los evangelios, ahí en el evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, si me hace el favor de acompañarme ahí. Vamos a ver versículo 16, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Verso 21 dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Prácticamente vemos que nuestro Señor Jesús, al leer la palabra, al impartirla, Él estaba testificando que en Él se estaba cumpliendo la palabra. Él estaba viviendo la palabra. Amén. Y en este punto habíamos visto, mis hermanos, la importancia de comenzar en casa. Jesús mismo, cuando comenzó su ministerio, Él comenzó en casa también. Y es aquí algo bien importante, que nosotros también tenemos que comenzar en casa. Y a veces, empezamos a pensar, tengo que compartirle a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mis padres. No, cuando habla de comenzar en casa, en primer lugar habla de empezar con nuestra propia vida. Es sumamente importante comenzar con nosotros mismos. Muchas de las veces buscamos cambiar a nuestro ser amado a través de un buen consejo o a través de mostrarle: oye, yo veo esto en ti, me gustaría que tú corrijas esto. Y eso es bueno, ¿verdad? Pero lo primero que tenemos que hacer es examinarnos nosotros mismos para corregir nuestras vidas. Vemos aquí en el versículo 1, mire, del capítulo 4. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Usted se recuerda lo que pasó allí en el desierto cuando Jesús fue llevado por el Espíritu? Fue tentado por Satanás. Ciertamente, cuando dice que por el Espíritu fue llevado al desierto, aquí no precisamente está hablando de que por el Espíritu fue llevado para ser tentado precisamente. No, sino que prácticamente aquí había algo muy importante, de que Jesús estaba recibiendo en el Espíritu. Dice ahí que había, lleno del Espíritu, estaba siendo impulsado para comenzar la obra. Y nosotros, para comenzar la obra, para comenzar nuestro trabajo en casa, es decir, en primer lugar en nuestras vidas, necesitamos apartar un tiempo con el Señor. Jesús fue al desierto para estar un tiempo con el Padre, a solas. Que haya venido Satanás a tentarlo, esa es otra cosa. Pero él fue movido por el Espíritu para estar en la presencia de Dios. Aquí vemos algo
vamos a verlo en el capítulo 3. Vamos a verlo desde el verso 21. Dice ahí, mire, en relación a por qué habla en el capítulo 4 de que Jesús lleno del Espíritu Santo. Dice ahí en el capítulo 3, verso 21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Cuando Jesús se bautizó, cuando Jesús estaba siendo sumergido en las aguas, testificando su compromiso, si usted en un momento dado, mi hermano, puede darse cuenta, el llamado a ministrar al sacerdocio conforme a la ley comenzaba a los 30 años. Jesús ya tenía esa edad, tenía sus 30 años. Y él sabía que había sido llamado para servir al Padre, pero hizo las cosas en orden. Muchos de nosotros hemos sido llamados para servirle al Señor y tenemos que comenzar obedeciendo al Señor. Le quiero recordar algo, el bautismo. Muchas de las veces nosotros pensamos, es que todavía no siento, como que todavía algo, pero el bautismo es un acto de obediencia. Jesús nos mostró, vuelvo a reiterar, cada paso, cada pisada es un ejemplo que nosotros tenemos que seguir de nuestro maestro. Nuestro maestro, para iniciar su ministerio, ¿qué hizo? Se bautizó, orando, y orando se abrió el cielo. Y dice ahí, versículo 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos que nuestro Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y no porque obedeció únicamente en el acto de bautizarse, sino que habla de que era el Hijo amado del Padre, dando testimonio de que desde su juventud, desde su niñez, sabemos que Jesús testificó obediencia al Padre. ¿Cuántos jóvenes fuimos aquí? ¿O cuántos jóvenes hay aquí? A veces en nuestra juventud como que nos cuesta un poquito trabajo obedecer al Padre, a Dios. Aquí Jesús, sabemos que desde los 12 años estuvo sujeto a sus padres. Cuando llegó a la edad de 30 años, recibió del Padre testimonio de que fue obediente. Fue obediente a tal grado que el cielo se abrió, se oyó la voz del Padre y dijo: tú eres mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Por qué dijo eso el Padre? Porque Jesús fue un joven ejemplar, obediente al Padre. Amén. Mire aquí qué importante es que nosotros de igual forma no estemos esperando a que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Como decía yo hace 8 días, a veces como que esperamos hasta que el Espíritu Santo nos llene para poder obedecer. Jesús dice aquí que cuando se bautizó, vino el Espíritu Santo sobre él. Eso no quiere decir que Jesús no tuviese el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Pero en ese momento se manifestó como señal que el Padre dio a Juan Bautista: sobre de quien veas que desciende el Espíritu Santo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos ahí que Jesús recibe testimonio del Padre de que su vida estaba alineada para poder llevar a cabo el ministerio al cual había sido llamado. De empezar por su casa.
Dice ahí, mire, quiero que me acompañe al versículo 23. Jesús, del capítulo 3, verso 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Aquí lo que quiero enfatizar es acerca de que cuando comienza su ministerio, amén. Si usted lee ese pasaje, se va a dar cuenta que habla de la genealogía de Jesús en adelante, ¿ok? Pero está hablando cuando comienza su ministerio. Tenía esta edad. En el capítulo 4, después de que termina de hablar de la genealogía, capítulo 4, vaya ahí, verso 1, una vez más dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. ¿De dónde volvió? Del Jordán. ¿Qué sucedió en el Jordán? Fue donde se bautizó. O sea que la genealogía es como un paréntesis, ¿verdad? Está hablando ahí enseguida de que Jesús se había bautizado y lleno del Espíritu Santo fue impulsado para poder ir al desierto y estar en comunión con el Padre para llevar a cabo la labor a la cual él había sido llamado. El Señor nos ha llamado para ser llenos del Espíritu Santo, para hacer su obra. Dice allí en el verso 14. ¿Tiene usted su Biblia ahí? ¿Sí? ¿Tiene un subtítulo su Biblia? ¿Cómo dice ahí? Jesús principia su ministerio. Estamos viendo cómo inició Jesús su ministerio y dónde comenzó. Dice ahí, mire, verso 14. Y Jesús volvió, ¿de dónde volvió? Del desierto. Cuando se bautizó fue llevado al desierto para estar en comunión con el Padre. Regresa del desierto y regresa con poder. ¿Usted quiere poder? ¿Cuántos deseamos tener poder? Mire, no es poder para echar fuera demonios o hacer milagros o sanidades. No, mi hermano, porque recuerde, el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder, amor y dominio propio. Lo que nosotros necesitamos es el Espíritu Santo de Dios para poder hacer su obra. Porque lo que necesitamos es manifestar el fruto del Espíritu. No podemos hacer la obra de Dios con nuestros recursos, sino con el recurso de Dios. Y el recurso de Dios es el Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús, verso 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Verso 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mira ahí, dice conforme. En este tiempo habla acerca de que Jesús se congregaba. Usted no puede poner como pretexto de que no, es que hoy no siento congregarme. Jesús nos ha dado el ejemplo de congregarnos siempre. Es sumamente importante congregarnos. Amén. Pero vemos aquí que Jesús volvió. ¿A dónde volvió? A donde se había criado. Él comenzó en su casa. Comenzó a predicar el evangelio en casa. Dice allí en el verso 21: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José?
¿Cuáles eran las palabras de gracia que habían escuchado a través de nuestro Señor Jesús? Que Él venía, mi hermano, como vemos allí en el verso 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Usted se recuerda cómo comenzó Jesús a enseñar las bienaventuranzas? Cuando Jesús comenzó a hablar de las bienaventuranzas, dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús comenzó su obra en aquellos que verdaderamente se pueden dar cuenta de la grande necesidad, de la dependencia de Dios en su espíritu. Nosotros necesitamos al Señor, dependemos de Él. Una persona que es arrogante, soberbia, orgullosa, que un momento dado piensa que ya lo puede todo y que un momento dado a lo mejor no necesita del Señor porque ya se la sabe, esa persona no es pobre de espíritu. Una persona que aún teniendo la bendición de que Dios le ha ungido o llenado o dado de su palabra o dones, lo que sea, pero que sabe que depende del Espíritu de Dios, no de sus conocimientos, ni talentos, ni virtudes, sino que depende de Dios, es una persona pobre de espíritu. Y Jesús comenzó ahí: vengo a ellos para sanar, para liberar, para proclamar libertad al cautivo. Cuando su familia, o allí en casa, porque él llegó ahí a donde se había criado, cuando Jesús comenzó a proclamar esta palabra, dicen: wow, qué hermosas palabras habla Jesús. Porque dice que empezaron a dar buen testimonio de él. ¿Se recuerda? Lo acabamos de leer. Dice: ¿no este es el hijo del carpintero? Mire, cuando usted comienza en casa y les empieza a hablar del amor de Dios a su familia, usted va a ser bien recibido. Pero cuando usted empieza a exhortarles, a corregir, usted va a empezar a ser rechazado. Y esto es, mi hermano, parte del tema: el mundo os aborrecerá. Y va a comenzar en casa, donde empiezas a ser aborrecido. Porque al fin de cuentas, cuando tú les hablas bien a tu familia, qué bueno. Cuando les dices Dios te ama, qué bueno. Dice: ay, Dios me ama. Pero si tú le dices y te manda que te arrepientes, como que ya, ¿qué pasó ahí? Como que ya no me, como que ¿qué pasó, no? Porque mira, dice ahí, verso 22: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír, mire bien, verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Cuando Jesús comenzó a confrontar a los de su propia casa, fue cuando empezaron a decirle: pero si tú que me vienes a predicar. ¿Alguna vez le han dicho eso? Si yo te conozco, sé quién eres,
los de tu casa te conocen, los de nuestra casa nos conocen. Y es cuando nos empiezan a decir, ahora te sientes muy santito. El gran problema es no que te digan, ya te sientes muy santito. El problema es cómo reaccionas porque te dicen eso. Porque ciertamente si nos conocen, cómo fuimos, y nos empiezan a decir, porque aquí lo que empezaron a decir, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Sí o no? Lo conocemos. A sus hermanos y a sus hermanas. ¿De dónde tiene él esto? Y ahí es donde empieza, en casa. El mundo os aborrecerá y muchas de las ocasiones el asunto comienza en casa. Por eso dice ahí, mire, vamos a ver en el capítulo 7 de San Juan. Capítulo 7 de San Juan, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Mire, mi hermano, cuando yo estaba leyendo esto, cuando leí ese versículo, dije, qué cosa más tremenda, ¿eh? O sea, al fin de cuentas a Jesús, mi hermano, no solamente como que tenían así como que no les caía bien porque como usted que en un momento a lo mejor, o yo que a lo mejor nos convertimos y como lo mejor ya pues es cristiano, ya no te juntes mucho con él. No, a Jesús lo querían, así literalmente dice aquí, lo querían matar. Y de hecho, eso sucedió, ¿verdad? Porque a lo suyo vino. Como él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí para dar consuelo, para dar libertad, para sanar. Jesús a lo suyo vino. Jesús vino a darnos la libertad, vino a recuperar lo que humanamente el hombre perdió. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y dice ahí, versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Mi hermano, tal vez tu familia no crea que tú verdaderamente ya te comprometiste a cambiar. Y a lo mejor te van a empezar a rechazar y te van a empezar tal vez a señalar, pues sí, yo sé cómo eres. Porque no se atreven a veces la familia a decir, yo me acuerdo cómo eras. No, si nosotros, hermano, no nos comprometemos al 100 con el Señor, nos van a seguir diciendo, yo sé cómo eres. Aquí el Señor nos ha llamado a testificar cómo éramos, no cómo somos. Pero mientras no haya un compromiso pleno con el Señor, vamos a continuar testificando lo que éramos hasta el tiempo presente. Y va a ser muy difícil, hermanos, poder ganar la casa. El Señor espera que comencemos en la casa. Y aunque empecemos a ser rechazados, Jesús vino a los suyos. Fue rechazado, pero sí dejó un remanente listo y preparado para que nos alcanzase hasta hoy. Porque hoy estamos nosotros aquí
por la obra de ese remanente, de esos hombres que Jesús capacitó, que creyeron, que vieron su gloria para anunciarla a nuestras vidas. Sin embargo, vemos aquí, mi hermano, dice el verso 6, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Lo querían matar, ¿se recuerda? Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dice el verso 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Aquí vemos, hermano, cómo Jesús habla de la importancia de que el mundo, mi hermano, va a aceptarnos una mala conducta. Si usted se porta mal en el mundo, mi hermano, nadie lo va a notar, va a decir, es normal. Pero si en el mundo saben que usted es cristiano y empieza a dar un mal testimonio, enseguida va a haber una manifestación, no que usted es cristiano. ¿Cuánto más si usted da un buen testimonio? Porque una persona, mi hermano, cuando vive de acuerdo a los principios de Dios, incomoda a los demás. Nomás con su buen comportamiento. Nomás con su buen comportamiento. ¿Cuántas veces usted ha escuchado o se ha acercado a alguien o cuando le compartieron del evangelio? Eso me pasó a mí en un momento dado también. El que me habló del evangelio fue mi hermano. Y cuando platicaba con él, solo hablaba de Dios. Yo quería platicar con él de otras cosas y solo hablaba de Dios. Y yo le decía, bueno, ¿qué no tienes otra plática? Solo Dios, Dios, Dios. Y me incomodaba, yo no me había convertido. Gracias a Dios, esa insistencia de seguirme hablando de Dios, mire, logró el Señor tocar mi vida. Pero yo lo rechazaba a mi hermano, lo rechazaba literalmente. Porque el rechazo comienza en casa. Pero no ceses de dar testimonio. Aunque llegasen a decirte, ¿a poco de veras ya te sientes muy santito? Si tú reaccionas enojado, incómodo, molesto porque te dijeron eso, todavía necesita el Señor seguir limando en nuestras vidas hasta que podamos aceptar como Jesús, mi hermano. Porque Jesús, aun siendo rechazado, nunca hubo una manifestación carnal en su vida. Siempre hubo miradas de amor, de compasión, de misericordia, de paciencia en nuestro Señor Jesús. Jesús no se cansó. Jesús no fue impaciente con nosotros. Porque, híjoles, ¿usted se convirtió a la primera? ¿O le estuvieron diciendo una y otra y otra? Y mire, Jesús fue paciente. Y aunque pudiste haber rechazado a quien te habló del evangelio, mira, hoy estás aquí por ello. Pero tenemos que seguir trabajando en casa. Y en casa, vuelvo a reiterar, tu persona. No empecemos a mirar la paja en el ojo del hermano, sino empecemos a mirar nuestra propia vida. Amén. Amado Dios, aquí estamos en este momento, Señor, en tu hermosa presencia. Sabemos, amado Dios, que vivir de acuerdo a los principios tuyos, amado Dios, alinearnos, mi Dios, a una vida espiritual, Señor, de poder formar parte de tu cuerpo, Señor, es empezar a eliminar la carnalidad de nuestras vidas, amado Dios. Sabemos que a nuestra carne, Señor, a veces le incomoda
Y a veces duele, Señor, mucho el rechazo de algún ser amado, de algún familiar, de algún amigo, de algún compañero. Nos pudiera tal vez doler los rechazos, que el mundo nos aborrezca. Pero queremos comenzar en casa sin soltarnos de tu mano. Queremos comenzar en nuestras propias vidas, y así como tú, mi Dios, cuando estaba nuestro Señor Jesús lleno del Espíritu e impulsado al desierto para estar en comunión contigo, Padre, así queremos estar contigo, sabiendo que en ti habrá consuelo, que en ti habrá fortaleza, que en ti habrá el levantamiento, que en ti habrá, Señor Dios, tu consejo, que en ti habrá, Señor Dios, la sanidad de las heridas que pudieran haber causado los rechazos de algún ser amado. Sabemos que contaremos con tus manos para sanarnos, para fortalecernos. Sabemos que contaremos con tu aliento para poder, Señor, seguir recibiendo, mi Dios, esa vivificación en nuestro espíritu, en nuestra alma, Señor. Aquí estamos, mi Dios, agradecidos contigo, porque ciertamente a veces no alcanzamos a entender por qué tal vez alguien nos rechaza. Pero si nos hemos comprometido contigo, Señor, y estamos siendo rechazados por la presencia tuya en nuestras vidas, te damos gloria a ti, Señor. Pero si estamos siendo rechazados por una mala conducta, perdónanos. Ayúdanos a comprometernos de verdad, a que si alguien nos ha dicho: a eso vas a la iglesia, perdónanos, nos arrepentimos hoy, Señor. Nuestro mayor anhelo es testificar realmente que tú estás dispuesto a ayudarnos a ser transformados y a empezar en nuestras propias vidas, amado Dios. Aquí estamos, Padre, necesitados de ti. Con tu amor en las tormentas. Te necesitamos, Dios. Me bañas con tu amor en la adversidad. Me bañas con tu amor en el dolor. Me bañas en tus brazos, mi Jesús. Me bañas con tu amor en las tormentas. Me bañas con tu amor en la adversidad. Me bañas con tu amor en el dolor. Me bañas en tus brazos, mi Jesús. Levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Levanto hoy mis manos, me sumerjo entre tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Ríndele todo tu corazón, hermanos. Nado en tu presencia, me sumerjo en Es una relación tu amor personal y te entrego a ti e íntima mi con el vida, Señor. mi Jesús. Que así como Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para estar a solas con Dios, para estar a solas con el Padre, para poder volver con poder y llevar a cabo la obra de la manifestación que Dios deseaba llevar a cabo a través de él. Deja que el Espíritu Santo de Dios te abastezca, te llene. Deja que el Espíritu de Dios te llene. Me sumerjo entre tus
tus brazos y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Oh, sí, Señor Todopoderoso. Nado en tu presencia, me sumerjo en tu amor y te entrego a ti mi vida, mi Jesús. Sí, Señor, nos rendimos a ti. A ti solamente te entregamos nuestras vidas, amado Dios. Te entrego a ti mi vida, Señor. Solo a ti, mi Dios, tú eres el consuelo. Tú me bañas con tu amor entre tus brazos. Tú me acercas al regazo de tu pecho para consolarme, para sostenerme, Señor Dios. Gracias, Señor, porque en esos momentos más difíciles de pruebas, de rechazos, de adversidades que he llegado a vivir, Señor, tú has estado ahí siempre presente para consolarme, para sanar esos golpes, esas heridas que ha recibido mi corazón, mi Dios. Pero que tú, mi Dios, sabes cómo consolar. Gracias, Dios. Bien, hoy entregamos a ti nuestras vidas, Padre. Nos entregamos solo a ti, Señor, porque no hay más a quien recurrir, Señor, para poder llevar a cabo tu obra, Señor, para comenzar, mi Dios, en nuestras vidas. Porque sé que mientras más cambien nuestras vidas, Dios, también se irá extendiendo tu sombra hacia nuestros seres amados. Lo creemos, Padre. Gracias, Dios. Gracias por ministrar nuestro corazón. Gracias por tu preciosa palabra y mostrarnos a través del ejemplo de tu Hijo, que aún sus mismos hermanos, mi Dios, no creían en Él, teniéndolo tan cerca. Ayúdanos a permanecer cerca de ti, Señor, para que seas tú manifestándote a través de nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Dios. Y si el mundo nos llegase a rechazar, mi Dios, ayúdanos a recordar que a ti te rechazaron primero, Padre. Gracias, Señor. Recibe nuestra gratitud, Señor, por tu grande amor. Gracias por permitirnos refugiarnos en tus brazos, en el regazo de tu pecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y mi amado Dios, ahora que vamos a salir de este lugar, sabiendo que tú resguardaste nuestra entrada y que así guardarás nuestra salida, Señor, te agradecemos que tu ángel acampará alrededor nuestro, para que podamos, Señor Dios, llegar a nuestros hogares librados de accidentes, de asaltos, de secuestros, de todo tipo de percances, librados de toda adversidad, sabiendo que tu ángel acampará alrededor nuestro y que el calor de tu preciosa mirada estará sobre de nosotros. Gracias, Dios. Recibe nuestra gratitud, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Te damos muchas gracias. Que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea en usted y en cada uno de quien usted representa, hermano. Que Dios lo bendiga en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias.